los años 50, millones de familias argentinas cenaban platos caseros que hoy casi han desaparecido de la mesa, mucho antes de que la comida rápida cambiara las noches en casa. El número 15 era una cena rendidora que muchas abuelas preparaban con lo que había en la alacena. El número 7 aparecía en las mesas familiares durante el invierno y llenaba la casa con un aroma inconfundible. Y el número 1 fue durante décadas una de las cenas más comunes del país, hasta que dejó de cocinarse casi por completo. Estas 21 cenas argentinas olvidadas de los años 50 formaban parte de una manera de comer más simple, abundante, sana y familiar, que muchos todavía recuerdan hoy con nostalgia. Comencemos con el número 21, sopa de pan y ajo con huevo escalfado. Esta preparación representaba la humildad y el ingenio de la cocina de mediados de siglo. Para iniciar, se cortaban rebanadas gruesas de pan de campo que ya tuviera 2 o 3 días de vida, buscando esa textura firme que resistiera el caldo. En una olla de hierro, se doraban varios dientes de ajo laminados en una generosa cantidad de grasa de pella o aceite de girasol, evitando que se quemaran para que no amargaran la base del plato. Una vez que el aroma inundaba la cocina, se agregaba pimentón dulce para dar color, y se cubría todo con agua caliente o caldo de verdura suave. El secreto residía en dejar que el pan se deshiciera lentamente hasta formar una consistencia espesa y reconfortante. Justo antes de servir, se rompían huevos frescos directamente sobre la superficie del líquido burbujeante, dejando que la clara se cocinara de forma delicada mientras la yema permanecía líquida. Se servía en platos hondos de loza, espolvoreando un poco de perejil picado por encima para aportar frescura. Era una cena liviana pero nutritiva, ideal para las noches de invierno donde el presupuesto era ajustado, pero el hambre apretaba. La combinación del pan embebido con la cremosidad de la yema creaba una sensación de saciedad inmediata. Aunque hoy preferimos cremas de verduras procesadas, esta sopa de pan recordaba que con elementos básicos se podía construir un banquete. El ajo, protagonista absoluto, no solo daba sabor, sino que se consideraba un tónico para la salud en aquellos años. Cada cucharada transportaba a los comensales a una época de sencillez donde nada se desperdiciaba, y el pan era sagrado en la mesa argentina. Esta preparación representaba el ingenio de mediados de siglo. Aunque hoy se suele elegir cremas procesadas, puedes empezar a redescubrir cómo rebanadas de pan de campo y ajos dorados en olla de hierro pueden construir un banquete reconfortante. Es la cena ideal para una noche de invierno actual. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta, para que más personas puedan redescubrir estas recetas tradicionales, casi olvidadas de nuestra cocina latinoamericana. 20. Hígado a la veneciana con mucha cebolla. El hígado era una pieza fundamental en la dieta de los 50 por su alto valor hierro y su bajo costo. La preparación comenzaba limpiando cuidadosamente el hígado de ternera, quitando cualquier tela o nervio sobrante para asegurar una textura tierna. Se cortaba en bifes muy delgados o en tiras uniformes, pasándolos ligeramente por harina blanca común para que luego se formara una costra dorada al contacto con el fuego. Mientras tanto, en una sartén grande se cocinaba una montaña de cebollas blancas cortadas en pluma fina, utilizando manteca o aceite hasta que éstas alcanzaran un tono transparente y dulce, sin llegar a caramelizarse por completo. Cuando las cebollas estaban en su punto, se subía el fuego y se añadía el hígado, cocinándolo rápidamente de ambos lados para evitar que se endureciera o se pusiera correoso. El toque final consistía en un chorro de vinagre de vino o un poco de caldo, que ayudaba a desglasar los jugos pegados en el fondo de la sartén, creando una salsa oscura y sabrosa que bañaba la carne. Se acompañaba frecuentemente con puré de papas bien cremoso, hecho con mucha leche y una pizca de nuez moscada. Esta cena era común en los hogares urbanos y se valoraba por su rapidez y potencia nutricional. 19. Riñoncitos al jerez con tostadas de manteca. Los riñones eran considerados una exquisitez económica que requería de una limpieza meticulosa antes de llegar a la cacerola. Primero, se les retiraba la grasa excedente y se cortaban en láminas pequeñas, dejándolos reposar en agua con vinagre o jugo de limón, para neutralizar su aroma característico. Una vez listos y secos, se salteaban a fuego muy fuerte en una sartén con manteca caliente, buscando un sellado rápido que mantuviera los jugos en su interior.
El momento crucial llegaba cuando se vertía una copa de vino Jerez, permitiendo que el alcohol se evaporara y dejara ese perfume amaderado y sofisticado que definía al plato. Se agregaba un poco de caldo de carne y, a veces, una pizca de harina para espesar la salsa resultante, logrando una textura aterciopelada que recubría cada trozo de carne. Se servían sobre rodajas de pan de molde tostadas con abundante manteca, lo que permitía que el pan absorbiera la salsa de Jerez. Era una cena que solía prepararse para ocasiones un poco más especiales o cuando se buscaba un sabor más complejo. La textura firme del riñón contrastaba con la suavidad del pan embebido, creando una experiencia sensorial muy valorada por los padres de familia de la época. A menudo se terminaba con un poco de perejil fresco picado para equilibrar los sabores intensos de la víscera y el vino. Hoy en día, la preparación de achuras suele reservarse casi exclusivamente para el asado del domingo. Pero en los años 50, los riñoncitos al Jerez eran una opción de cena elegante y nutritiva, que mostraba la influencia de la cocina europea en las mesas rioplatenses. Su preparación exigía paciencia en la limpieza, pero el resultado final justificaba cada minuto de trabajo previo en la cocina. 18. Aspic de pollo y verduras en gelatina. El aspic era la máxima expresión de la elegancia visual en las cenas de verano de los años 50. Esta receta comenzaba con la cocción de un pollo entero en un caldo aromático con zanahorias, apio y cebollas, buscando obtener una carne tierna que luego se desmenuzaba en trozos pequeños. El caldo resultante se clarificaba con cuidado y se mezclaba con gelatina sin sabor, logrando un líquido transparente y brillante. En moldes de metal o vidrio, se disponían de forma artística rodajas de huevo duro, arvejas tiernas, tiras de morrón asado y trozos de pollo, creando patrones coloridos que se verían a través de la transparencia final. Se vertía el caldo con gelatina sobre los ingredientes y se llevaba a la heladera por varias horas hasta que tomara una consistencia firme y sólida. Al momento de la cena, se desmoldaba con cuidado sumergiendo la base del molde en agua tibia por unos segundos, revelando una torre temblorosa de comida que parecía una obra de arte. Se solía acompañar con una cucharada de mayonesa casera hecha a mano, que aportaba la cremosidad necesaria para equilibrar la frescura de la gelatina. Era un plato fresco, ideal para las noches calurosas donde no se quería encender el horno por mucho tiempo. El aspic demostraba la paciencia de quien cocinaba y el deseo de presentar la mesa de una manera sofisticada. Aunque la estética de la comida en gelatina ha perdido popularidad, en aquel entonces representaba la modernidad y el refinamiento en el servicio de mesa. Cada bocado ofrecía una mezcla de texturas, desde la firmeza del huevo hasta la suavidad del pollo. Todo unido por el sabor concentrado del caldo que se fundía en la boca, al contacto con la temperatura corporal. 17. Budín de pan de carne con huevo central. El pan de carne era una solución práctica para alimentar a muchos comensales con una cantidad moderada de carne vacuna. Se utilizaba carne picada de buena calidad, la cual se mezclaba en un bol grande con miga de pan remojada en leche, huevos, cebolla picada muy finita y salteada, y condimentos como orégano y ají molido. La masa se trabajaba con las manos hasta lograr una unión perfecta de todos los ingredientes. El toque distintivo consistía en colocar una hilera de huevos duros pelados en el centro de la preparación, mientras se le daba forma de cilindro o se colocaba en un molde de budín inglés. Al hornearse, la carne se contraía y formaba una costra dorada por fuera, mientras que el interior permanecía jugoso gracias al pan remojado. Al cortar las rodajas para servir, aparecía el círculo perfecto del huevo duro en el centro, lo que generaba un efecto visual muy atractivo en el plato. Se solía bañar con una salsa de tomate simple o se acompañaba con una ensalada de papas y mayonesa. Era la cena dominical por excelencia o un plato de lunes para aprovechar las sobras de carne. La sencillez de sus ingredientes lo hacía accesible, pero su presentación lo elevaba a una categoría superior. La mezcla de la carne sazonada con la textura del huevo cocido ofrecía un equilibrio proteico ideal para los niños de la casa. 16. Tortilla de fideos del día anterior. En la Argentina de los 50, el desperdicio era algo inaceptable y la tortilla de fideos era la reina del aprovechamiento. Cuando sobraban fideos de la comida del mediodía, ya fueran tallarines o mostacholes, se guardaban con cuidado para la cena. La preparación era sumamente sencilla pero efectiva.
Se batían varios huevos en un recipiente, se salpimentaban y se les agregaba abundante queso rallado de tipo duro para dar sabor y estructura. Los fideos se cortaban un poco si eran muy largos y se incorporaban a la mezcla de huevo, asegurándose de que quedaran bien embebidos. En una sartén con un poco de aceite bien caliente, se volcaba la preparación, distribuyéndola de manera uniforme. El secreto estaba en cocinarla a fuego lento para que el huevo cuajara sin quemarse, logrando que los fideos de los bordes quedaran ligeramente crocantes. Se daba vuelta con la ayuda de un plato, una maniobra que requería destreza y práctica, y se terminaba de dorar del otro lado. El resultado era una tortilla alta, compacta y muy sabrosa, que transformaba una sobra en un plato totalmente nuevo y apetecible. A veces se le añadía un poco de embutido picado o perejil para variar el gusto. Se servía caliente o a temperatura ambiente, acompañada de una ensalada de tomates frescos con aceite y sal. Era la solución rápida para las noches donde el cansancio pesaba y la heladera ofrecía poco. Esta tortilla representaba la cultura del ahorro y la creatividad culinaria de las familias, que sabían valorar cada alimento. La textura elástica de la pasta mezclada con el huevo frito creaba una combinación reconfortante que muchos adultos de hoy recuerdan con una nostalgia especial de sus infancias en el barrio. 15. Zapallitos rellenos con carne y arroz. Los zapallitos verdes redondos eran protagonistas frecuentes en las cenas semanales por su versatilidad y abundancia. Para esta receta, se seleccionaban unidades firmes y de tamaño mediano, las cuales se lavaban y se hervían apenas unos minutos para ablandar su estructura. Luego, se les cortaba la parte superior como una tapita y se ahuecaban con una cuchara, reservando la pulpa para el relleno. El relleno consistía en una mezcla de carne picada salteada con cebolla, morrón y la pulpa del zapallito bien escurrida, a la que se le sumaba arroz hervido para dar consistencia y volumen. Todo se condimentaba con sal, pimienta y a veces un toque de comino. Se rellenaban los zapallitos con esta preparación, presionando bien, y se cubrían con una generosa capa de queso rallado o una rodaja de queso fresco que se fundiera. Se colocaban en una fuente para horno con un fondo de salsa de tomate o simplemente un chorrito de agua para que no se pegaran. Se horneaban hasta que el queso estuviera gratinado y el zapallito terminara de cocinarse por completo. Era un plato equilibrado que incluía verdura, proteína y carbohidratos en una sola unidad. La suavidad del zapallito contrastaba con el sabor intenso de la carne y el queso dorado por el calor del horno. Se servían de a 2 por persona, siendo una cena completa que no requería de acompañamientos adicionales. Esta receta era un clásico de las madres que buscaban que sus hijos comieran verduras de una forma atractiva y sabrosa. 14. Guiso de lentejas. Económico con salchicha parrillera. Aunque el guiso suele asociarse al mediodía, en los años 50 era una cena robusta muy común en los meses de frío. Se comenzaba remojando las lentejas desde la mañana para que estuvieran tiernas. En una olla de barro o hierro, se hacía un fondo de cocción con cebolla, ajo y zanahoria cortada en cubitos muy pequeños. El elemento que daba sabor y diferenciaba esta versión era la salchicha parrillera o el chorizo colorado, que se cortaba en rodajas y se doraba al principio para que soltara su grasa y color en la base del guiso. Se agregaban las lentejas, unas papas cortadas en cubos y puré de tomate, cubriendo todo con caldo o agua. El fuego se mantenía bajo, permitiendo que todos los sabores se integraran y que el líquido se redujera hasta obtener una consistencia espesa y untuosa. El aroma que desprendía la olla era capaz de convocar a toda la familia a la cocina mucho antes de que estuviera listo. Se servía en platos hondos, a menudo con un chorrito de aceite de oliva por encima o una pizca de pimentón extra. Era una cena que brindaba calor y energía, ideal para cerrar el día después de una jornada de trabajo o escuela. El guiso de lentejas era un símbolo de la mesa compartida, donde el pan se usaba para limpiar el plato hasta dejarlo brillante. A pesar de ser un plato de origen humilde, la riqueza de sus sabores lo hacía sentir como un banquete. La combinación de la legumbre con la potencia de la salchicha creaba un equilibrio perfecto que saciaba el apetito más voraz. Esta receta ha perdurado en el tiempo, pero la versión de los 50 tenía esa magia de la cocción lenta sobre hornallas, que muchas veces funcionaban a querosén o leña. 13. Niños envueltos de carne y miga de pan.
Los niños envueltos eran una forma ingeniosa de presentar la carne de vaca, convirtiendo bifes finos en pequeños rollos llenos de sabor. Se utilizaban cortes como la nalga o la bola de lomo, cortados muy delgados y golpeados suavemente para estirarlos aún más. El relleno se preparaba con una mezcla de miga de pan, leche, huevo, queso rallado, ajo y perejil, y a veces se le agregaba un poco de carne picada o panceta para dar más intensidad. Se colocaba una porción de este relleno sobre cada bife, se enrollaba con cuidado y se sujetaba con un palillo de madera o se ataba con hilo de algodón de cocina. Estos rollitos se sellaban primero en una sartén con aceite para que conservaran su forma y luego se terminaban de cocinar dentro de una salsa de tomate casera que burbujeaba a fuego lento. La cocción en la salsa permitía que la carne se volviera increíblemente tierna y que el relleno absorbiera todo el gusto del tomate y los condimentos. Se servían acompañados de puré de papas o arroz blanco, bañados con la misma salsa roja. Era una cena que requería tiempo de preparación manual, enrollando cada pieza con paciencia, lo que demostraba el afecto puesto en la cocina diaria. Al cortarlos, se apreciaban las capas de carne y el corazón sabroso de pan y hierbas. Este plato era muy popular por su rendimiento, ya que con pocos bifes se lograban muchas unidades que llenaban la fuente. Representaba una transición entre la cocina española e italiana, que tanto influyó en la identidad argentina. Hoy en día es difícil encontrarlos en las cartas de los restaurantes, pero en los años 50 eran un pilar fundamental de la gastronomía hogareña, celebrados por su textura suave y su sabor profundamente reconfortante. 12. Pollo a la cacerola con arvejas y papas dado. El pollo era un alimento que solía reservarse para momentos especiales, pero esta versión a la cacerola permitía estirar una unidad para alimentar a toda la familia en una cena semanal. Se trozaba el pollo en presas pequeñas, conservando la piel para que aportara sabor y jugosidad. En una olla grande, se doraban las piezas de pollo con un poco de aceite hasta que estuvieran bien selladas. Luego se retiraba el exceso de grasa y se agregaban cebollas, morrones y zanahorias picadas. Una vez que las verduras estaban tiernas, se incorporaban papas cortadas en cubos medianos y se cubría todo con un poco de caldo y una taza de vino blanco. El ingrediente final, que le daba el color y la textura clásica de la época, eran las arvejas, muchas veces frescas que los niños ayudaban a desvainar por la tarde. Se cocinaba todo junto a fuego moderado hasta que las papas estuvieran a punto y el pollo se desprendiera fácilmente del hueso. El resultado era un plato jugoso, donde los sabores de la carne y los vegetales se habían fundido en una salsa clara y sabrosa. Se servía en fuentes grandes al centro de la mesa para que cada uno eligiera su presa favorita. Era una cena completa y balanceada que no necesitaba nada más. El brillo de las arvejas verdes contra el dorado del pollo y las papas blancas creaba un plato visualmente muy apetecible. Esta receta personificaba la eficiencia de la cocina de olla, donde se optimizaba el calor y los ingredientes para lograr un resultado nutritivo. 11. Torre de panqueques salada. Fiambre alemán. La torre de panqueques, también conocida como fiambre alemán, era la estrella de las cenas frías y las celebraciones familiares. La base eran los panqueques clásicos, hechos con harina, leche y huevo, cocinados uno a uno hasta tener una pila considerable. Una vez fríos, comenzaba el ensamblaje, que era casi un rito arquitectónico. Se colocaba un panqueque y se untaba con una capa fina de mayonesa. Luego se cubría con fetas de jamón cocido. El siguiente nivel llevaba queso de máquina, seguidamente rodajas de tomate muy finas, luego lechuga cortada en juliana, huevo duro picado y a veces aceitunas verdes o morrones en conserva. Se repetían las capas hasta lograr una altura importante, terminando siempre con un panqueque untado en mayonesa y decorado con tiras de morrón o huevo hilado. Se dejaba reposar en la heladera para que los sabores se integraran y la estructura tomara firmeza. Al momento de la cena, se cortaba en porciones como si fuera una torta, revelando las múltiples capas de colores y texturas. Era un plato visualmente impactante y muy fresco, ideal para cuando no se quería cocinar nada caliente. La combinación de la masa suave del panqueque con los diferentes rellenos de fiambre y vegetales lo hacía irresistible. Cada familia tenía su propia versión y orden de ingredientes, pero la mayonesa era el hilo conductor que unía todo. A pesar de que hoy se ve poco,
En los 50 era el plato que no podía faltar en un buffet o una cena de verano importante. En la actualidad también se puede recrear esta cena con capas de panqueques, jamón, queso, tomate y lechuga unidos por una buena mayonesa. Es un plato visualmente impactante que merece recuperar su lugar en tus reuniones de verano. 10. Revuelto de gramajo original. El revuelto de gramajo es un clásico porteño que nació en los clubes y restaurantes, pero se trasladó rápidamente a las cenas hogareñas por su sencillez y sabor explosivo. La preparación comenzaba con la tarea más laboriosa: cortar papas en bastones extremadamente finos, conocidos como papas pie. Estas se freían en aceite bien caliente hasta que quedaran doradas y muy crocantes, retirándolas y reservándolas sobre papel absorbente. En una sartén aparte, se saltaban tiras finas de jamón cocido apenas un momento para que soltaran su aroma. Luego, se incorporaban las papas fritas y se volcaban huevos ligeramente batidos con una pizca de sal. El secreto del gramajo original radicaba en el punto del huevo. No debía quedar seco como una tortilla, sino cremoso y apenas cuajado, envolviendo las papas sin quitarles del todo su textura crujiente. Algunas versiones familiares añadían arvejas frescas al final para dar un toque de color. Se servía de inmediato, mientras estaba bien caliente, para disfrutar del contraste entre la suavidad del huevo y el corazón crocante de la papa. Era una cena rápida, muchas veces improvisada, pero que siempre resultaba exitosa. No requería de grandes habilidades técnicas, sino de un buen manejo de los tiempos para que el huevo no se pasara de cocción. El gramajo representaba la comida reconfortante de la ciudad, un plato que se compartía directamente desde la fuente o se servía en platos individuales con un poco de pimienta negra por encima. 9. Matambre de ternera. Relleno y hervido. El matambre arrollado era una pieza de maestría culinaria que solía prepararse con antelación para ser consumido frío en la cena. Se extendía el corte de carne sobre la mesa, se emparejaba y se condimentaba con sal, pimienta, ajo picado y abundante perejil. El relleno era colorido y ordenado. Se colocaban tiras de zanahoria, bastones de morrón, huevos duros enteros alineados, y a veces una capa de espinaca fresca o queso rallado. Se enrollaba la carne apretando con fuerza para que el relleno no se escapara, y se procedía al atado con hilo de algodón, creando una red firme que mantuviera la forma cilíndrica. El matambre se cocinaba sumergido en un caldo con verduras durante un par de horas, hasta que la carne estuviera tierna. El paso crucial era el prensado. Una vez cocido y aún caliente, se colocaba entre dos tablas con un peso importante encima por varias horas o toda la noche. Esto compactaba los ingredientes y permitía que, al cortarlo en rodajas finas, el dibujo del relleno se viera perfecto y no se desarmara. Se servía acompañado de una ensalada rusa o simplemente con unas rodajas de tomate. Era una cena sustanciosa que resaltaba la calidad de la carne argentina y la paciencia del proceso de elaboración. El matambre frío era el rey de las noches de calor, ofreciendo un sabor concentrado y una textura firme. Cada rodaja era un mosaico de colores que invitaba a comer. Aunque hoy se compra ya hecho en las fiambrerías, en los años 50 el orgullo de cada hogar era el matambre casero, con el toque secreto de especias que cada familia guardaba con celo, convirtiéndolo en un emblema de la gastronomía nacional de la época. 8. Polenta cremosa con tuco y queso de postre. La polenta era el plato reconfortante por excelencia para las noches frescas de la década del 50. No era la polenta instantánea que conocemos hoy, sino una que requería una cocción lenta y constante, revolviendo con una cuchara de madera para evitar que se pegara en el fondo de la olla de hierro. Se preparaba con agua, leche o caldo, buscando una textura suave y sedosa. Mientras la polenta se cocinaba, en otra hornalla se preparaba el tuco, una salsa de tomate espesa que solía incluir trozos de carne de vaca, como estofado o salchichas, cocinados durante mucho tiempo hasta que el tomate perdiera su acidez y se tornara oscuro y dulce. Para servir, se volcaba la polenta caliente en una fuente grande o directamente en los platos hondos. Se hacía un hueco en el centro y se llenaba con el tuco y los trozos de carne. El toque final era una lluvia abundante de queso rallado que se fundía al instante con el calor. En muchas casas, se colocaban trozos de queso fresco o queso de postre en el fondo del plato antes de volcar la polenta,
para encontrarse con sorpresas de queso derretido en cada cucharada. Era una cena que producía una sensación de bienestar inmediato, ideal para terminar el día con el estómago lleno y el corazón contento. A pesar de su origen sencillo, la calidad de la salsa y el punto de la polenta definían la maestría del cocinero. Era un plato que enseñaba el valor del tiempo y del fuego lento, recordándonos que los mejores sabores no se logran con prisa, sino con paciencia y buenos ingredientes. 7. Milanesas de berenjena al horno con queso. Como alternativa a las clásicas milanesas de carne, las de berenjena ganaron un lugar importante en las cenas de los años 50, especialmente cuando se buscaba algo más liviano. Se cortaban las berenjenas en rodajas transversales de 1 centímetro de grosor. Para quitarles el amargor, se solían dejar un rato con sal gruesa y luego se enjuagaban. El proceso de empanado era el tradicional. Se pasaban por harina, luego por huevo batido con ajo y perejil, y finalmente por pan rallado fino, presionando bien para que la cobertura quedara firme. En lugar de freírlas, se colocaban en una asadera aceitada y se llevaban al horno hasta que el pan estuviera dorado y la berenjena tierna en su interior. Hacia el final de la cocción, se les ponía una rodaja de queso fresco o un poco de salsa de tomate encima, permitiendo que se gratinaran. El resultado era una rodaja suave por dentro y crocante por fuera, con el sabor característico de la berenjena realzado por los condimentos del huevo. Se acompañaban con una ensalada de hojas verdes o de tomates. Era una cena económica y muy sabrosa que permitía disfrutar de un vegetal de temporada de una manera que a todos gustaba. La berenjena, al ser como una esponja, absorbía los sabores del ajo y el perejil, convirtiéndose en un bocado delicioso. Esta receta mostraba la versatilidad de los vegetales en la cocina argentina, que no siempre dependía de la carne para crear platos satisfactorios. Las milanesas de berenjena eran una opción recurrente en la rotación semanal de comidas, apreciadas por su textura y por ser una forma diferente de presentar la cena, manteniendo siempre ese espíritu casero y honesto que definía a la gastronomía de mediados de siglo en los hogares de todo el país. 6. Sopa de letras o municiones con menudos de pollo. Para los niños de los años 50, no había cena más clásica que la sopa de letras o de municiones. Se trataba de una preparación sencilla pero cargada de cariño. La base era un caldo de pollo casero, hecho con las partes menos nobles del ave, como las alas, el cuello y, fundamentalmente, los menudos, corazón, molleja e hígado, que aportaban un sabor profundo y muchos nutrientes. Se añadían zanahorias y un trozo de zapallo para dar color y dulzor al caldo. Una vez que el agua había tomado todo el sabor, se agregaba la pasta pequeña, las famosas letras para jugar a formar palabras, o las municiones que parecían pequeñas perlas de harina. La cocción era rápida, apenas unos minutos hasta que la pasta estuviera al dente. Se servía en platos hondos, humeantes, a veces con un poco de queso rallado espolvoreado. Los trozos de menudo se picaban pequeños y se incluían en el plato, siendo muchas veces la parte favorita por su textura diferente. Era la cena de los días de escuela, el remedio para cualquier resfrío y la forma más común de terminar el día de manera liviana. La sopa de letras tenía ese componente lúdico que hacía que los más pequeños comieran sin protestar. Representaba la sencillez de una época donde no se necesitaban ingredientes exóticos para ser feliz en la mesa. El calor del plato, el sabor del caldo bien hecho y la diversión de encontrar la inicial de su nombre entre los fideos hacían de esta sopa un recuerdo imborrable. Aunque hoy las sopas de sobre han ganado terreno, nada se comparaba con el sabor del caldo que había estado hirviendo toda la tarde en la cocina, llenando el hogar de un aroma a cuidado y protección que solo la comida casera puede brindar. Y si te está gustando descubrir estas cenas olvidadas argentinas, suscríbete y dale me gusta para no perderte las próximas. 5. Pastel de papas con costra de azúcar. El pastel de papas es un pilar de la cocina argentina, pero en los años 50 tenía una variante que hoy suena extraña: el toque de azúcar por encima. La preparación comenzaba con un salteado de carne picada, cebolla, morrón, aceitunas verdes picadas y huevo duro, todo bien condimentado. Esta base se colocaba en una fuente para horno. Por otro lado, se hacía un puré de papas bien firme, con manteca y un poco de leche, que se extendía sobre la carne hasta cubrirla por completo. Con un tenedor,
Se hacían dibujos en la superficie del puré para crear picos que se doraran mejor. El detalle final, muy común en aquella época, era espolvorear una fina capa de azúcar sobre el puré antes de meterlo al horno fuerte. El calor caramelizaba el azúcar, creando una costra dulce y crocante que contrastaba de manera sorprendente con el sabor salado y especiado del relleno de carne. Era un plato contundente, una cena que satisfacía plenamente y que combinaba texturas y sabores de una forma audaz. Se servía bien caliente, cortando porciones cuadradas que mantenían sus capas claramente definidas. El pastel de papas con azúcar era una muestra de los gustos de la época, donde la mezcla de dulce y salado no era algo extraño, sino una forma de realzar los platos. Para muchos, esa costra dulce era la mejor parte del plato, el premio final en cada bocado. Representaba la abundancia y el ingenio de la cocina familiar, logrando que un plato de ingredientes básicos se sintiera especial gracias a un simple toque final. Hoy en día, la mayoría prefiere la versión puramente salada con queso, pero la receta original de los 50 sigue viva en la memoria de quienes disfrutaron de ese contraste único en sus cenas de infancia. Un pilar de la cocina argentina que en los 50 guardaba un secreto: el toque de azúcar por encima. El calor carameliza el azúcar creando una costra que contrasta perfectamente con la carne sazonada. Es una muestra de ingenio familiar que aún se puede disfrutar. 4. Lengua a la vinagreta, con pan casero. La lengua a la vinagreta era un plato frío que solía prepararse con mucha antelación, ya que necesitaba tiempo para marinar y desarrollar sus sabores. El proceso empezaba con la cocción de la lengua de vaca en una olla con agua y hierbas aromáticas durante varias horas, hasta que estuviera lo suficientemente tierna como para quitarle la piel rugosa con facilidad. Una vez limpia y fría, se cortaba en láminas muy delgadas, casi transparentes. Estas láminas se disponían en una fuente y se cubrían con la vinagreta, una mezcla de aceite, vinagre de alcohol o de vino, abundante ajo picado, perejil fresco y, a veces, huevo duro picado fino y trozos de morrón. Se dejaba reposar en la heladera al menos un día entero. Al servirla para la cena, la carne había absorbido la acidez y el aroma del ajo, volviéndose extremadamente sabrosa y delicada. Se acompañaba invariablemente con rodajas de pan casero o pan francés fresco, ideal para mojar en el aceite perfumado que quedaba en el fondo de la fuente. Era una cena clásica de verano o de domingo por la noche, cuando se buscaba algo refrescante, pero con mucha personalidad. La lengua, un corte que hoy muchos evitan, era valorada por su textura suave y por cómo se prestaba para esta preparación. Cada bocado era una explosión de frescura y sabor intenso, una verdadera delicia para los paladares que apreciaban los escabeches y las marinadas. Esta receta es un testimonio de la paciencia y el aprovechamiento total del animal, transformando una pieza difícil en un manjar que engalanaba cualquier mesa familiar de los años 50, dejando siempre un recuerdo de sabores potentes y compartidos alrededor de una cesta de pan. 3. Canelones de espinaca y ricota con salsa rosa. Los canelones representaban el trabajo artesanal en la cocina y eran una cena de lujo para cerrar la semana. Todo empezaba con la elaboración de los panqueques de masa fina. El relleno se preparaba con espinaca fresca cocida, bien exprimida y picada, mezclada con ricota fresca, queso rallado y una pizca de nuez moscada, que era el ingrediente secreto para realzar el gusto de la verdura. Se rellenaba cada panqueque, se enrollaba y se disponían uno al lado del otro en una fuente de horno. La cobertura clásica era la salsa rosa, una mezcla armoniosa de salsa de tomate casera y salsa blanca, bechamel, cremosa. Esta combinación permitía que los canelones se mantuvieran jugosos y que el sabor fuera equilibrado, ni muy ácido ni muy pesado. Se terminaba con una lluvia de queso rallado y se llevaba al horno para gratinar, hasta que la superficie estuviera burbujeante y dorada. Era una cena que llenaba la cocina de un aroma irresistible a pasta y queso tostado. Se servían 2 o 3 por persona, bañados en abundante salsa. El contraste entre la suavidad de la masa, la cremosidad de la ricota y el toque de la espinaca hacía de cada bocado una experiencia reconfortante. Los canelones de los 50 eran un símbolo de la dedicación de quien cocinaba, ya que requerían varios pasos de preparación antes de llegar a la mesa. Era un plato que invitaba a la pausa, a disfrutar de la comida hecha desde cero con ingredientes naturales.
Hoy, aunque existen versiones congeladas, el sabor de aquellos canelones armados a mano, con la espinaca picada a cuchillo y la salsa blanca recién hecha, sigue siendo el estándar de oro de la cocina hogareña argentina de mediados de siglo. 2. Carbonada criolla servida en zapallo. La carbonada era un plato festivo y visualmente espectacular que traía los sabores del campo a la cena familiar. El rasgo más distintivo era su presentación dentro de un zapallo de tipo cabutia o plomo grande, el cual se horneaba previamente untado con un poco de manteca y azúcar hasta que sus paredes internas estuvieran tiernas. Mientras tanto, se preparaba un guiso seco con trozos pequeños de carne de ternera, cebolla, morrón, trozos de zapallo, papas, batatas y orejones de durazno o damasco, que le daban ese toque dulce tan característico. También se incluían granos de choclo cortados en rodajas. Se cocinaba todo a fuego lento con un poco de caldo hasta que los sabores se integraran. Una vez listo el guiso, se volcaba dentro del zapallo horneado y se llevaba unos minutos más al calor para que todo se unificara. Se servía el zapallo entero en el centro de la mesa y al servir las porciones, se raspaba un poco de la pulpa de las paredes del zapallo para que se mezclara con el guiso. Era una cena mágica, llena de colores y con un equilibrio único entre lo dulce de la fruta y lo salado de la carne. La carbonada representaba la identidad nacional y la riqueza de los productos de la tierra. El contraste de texturas, desde la firmeza de la carne hasta la cremosidad del zapallo, la hacía una de las cenas más queridas y recordadas de la época. Era un plato que contaba una historia de tradiciones que se remontaban a la colonia, pero que seguían vigentes en los hogares de los años 50, celebrando la abundancia y la creatividad de la cocina criolla que no temía experimentar con sabores diversos en una sola olla. Un plato festivo que trae los sabores del campo a la mesa. No hay nada más espectacular que servir este guiso seco de carne y choclo dentro de un zapallo horneado con manteca y azúcar. Es una tradición que se remonta a la colonia y que aún se puede mantener con vida. 1. Arroz con leche cremoso con canela y cascarita de limón. Para cerrar este recorrido, llegamos a la cena que muchas veces servía como plato único en las noches donde se buscaba algo dulce y reconfortante: el arroz con leche. Aunque hoy lo vemos como postre, en los 50 era común que fuera la cena ligera para los niños o para terminar el día de forma sencilla. Se utilizaba arroz de grano corto, que se cocinaba lentamente en una olla con abundante leche entera, una rama de canela y una cáscara de limón para aromatizar. El secreto era el fuego mínimo y revolver con paciencia para que el arroz soltara su almidón y la leche se fuera reduciendo hasta formar una crema espesa y blanca. Casi al final, se agregaba el azúcar para que se disolviera sin quemarse. El resultado era un plato de una suavidad extrema, donde los granos de arroz estaban tiernos, pero mantenían su forma, envueltos en una salsa dulce y perfumada. Se servía en platos hondos, espolvoreando un poco más de canela molida por encima. Comer arroz con leche tibio antes de ir a dormir era sinónimo de consuelo y hogar. Era una cena que alimentaba el cuerpo y el alma con ingredientes básicos que siempre estaban a mano en cualquier alacena. La sencillez de su preparación contrastaba con la riqueza. Luego de haber redescubierto estas 21 cenas argentinas de los años 50, nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas recetas sería la primera que te gustaría que regresara a tu mesa? Cuéntanos en los comentarios. Y si conoces alguna otra cena tradicional argentina que se esté olvidando, compártela con nosotros. Tu conocimiento podría ayudar a otros a descubrir algo valioso de nuestra identidad culinaria. Antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que podamos seguir descubriendo juntos más